Lo que decía hoy Sergio Massa de campaña, ¿no? En el interior de la provincia de Buenos Aires, está recorriendo el interior, a ver si hay espacio para... ¿Hay vida más allá de Cambiemos y Cristina? Hay como tres lugares en esta elección: el pasado, que de alguna manera necesita protección judicial; el presente, que trata de discutir con el pasado porque no tiene nada para mostrar, y nuestra responsabilidad es mostrar una alternativa a futuro. Seguimos discutiendo el pasado de la Argentina, seguimos discutiendo con formas del pasado: violencia, violencia desde el Estado, represión, violencia política, palos, capuchas, pintadas. Y la mayoría de los argentinos quiere vivir en paz. Un día en la Argentina van a ganar los que quieren trabajar, no los que quieren palos, piedras o al Estado reprimiendo en la política. Massa trata de hacer guiño para todos los sectores, digamos. Para el sector del kirchnerismo, para el sector del gobierno, para la tía Margarita Stolbizer, que acá dijo en este programa ayer que jamás el progresismo puede estar asociado a la corrupción y al robo del kirchnerismo. Entonces es muy difícil cuando Massa hace el guiño para el kirchnerismo y Margarita sale con los tapones de punta. Por otro lado, bueno, quiere hacer guiño para los movimientos piqueteros porque sabe que la clase media hoy está cansada y harta de los piquetes, pero al mismo tiempo dice ojo con la represión y demás porque quiere hacerle un guiño a los sectores más de centro izquierda. Entonces es difícil posicionarse ahí. Es muy complicado para Sergio Massa y para su fuerza encontrar un espacio, encontrar una voz, sobre todo porque los dos polos están muy consolidados. Es difícil que tanto el kirchnerismo como el gobierno, en la coyuntura más próxima, se debiliten, ¿no? Y tengan alguna sangría hacia lo que representa Massa, que es como una tercera vía entre esos dos polos. Pensaba el rey Salomón, Massa, sí. Yo no sé si le rinde ser el rey Salomón. Claro. Pero reparte un poco para acá, un poco para allá, equipara la represión con la violencia. ¿Qué represión está equiparando con qué violencia? Como si fueran dos cosas iguales y que él es el santo que está por el medio. No sé si le rinde electoralmente. Y además plantarse desde un lugar de que él es el futuro. En realidad, esto que estamos viendo es un proceso que empezó con la elección de Cambiemos y la presidencia de Mauricio, pero es un proceso de cambio que la sociedad está pidiendo. Entonces a mí me gustaría separar y decir, ¿por qué vamos a poner el caso de Maldonado, que más allá de que todos estamos pidiendo por la aparición con vida de Santiago y que es un tema importante y que tiene en vilo a la sociedad porque tiene que trabajar la justicia, ¿por qué vamos a poner eso en la campaña? Es lo que no entiendo. ¿Por qué le pedimos al gobierno y ponemos todo en un barro de que la ministra tiene que renunciar? ¿Por qué se piden soluciones institucionales cuando todavía no llegan ni siquiera los avances de la justicia, que es donde tiene que dirimirse el tema? Pero además, la ministra dijo, se jugó a favor de la gendarmería de un modo, yo creo, imprudente. Entonces, este es el tema. Entonces, en medio de la campaña, si hubiera alguna novedad de esto, la ministra tendría que ir. Yo no coincido y eso implicaría, con eso. A mí me parece muy mal que se meta en la campaña. Lo que hace el kirchnerismo es horrible, vergonzoso y es infame. Es hipócrita. Ahora, si hay situaciones que tienen que ver con que la gendarmería tuvo que ver con esto, la ministra va a tener que dar un paso al costado en medio de la campaña. Yo quiero ser muy taxativa en esto porque escuché en las últimas horas operaciones y acusaciones a la ministra. La verdad que yo no me canso de decir que pongo las manos en el fuego por Patricia. Es una persona de bien que está trabajando, enfrentando a las peores mafias en la Argentina, como el narcotráfico y el crimen organizado. Eso no había hipótesis. Eso en el caso Maldonado no cuenta. En el caso Maldonado había hipótesis. La ministra presentó en el Congreso cuando dio la cara. Recuerden que cuando desapareció, cuando asesinaron a Roberto López en el conflicto con los QAM, que lo asesinó la policía de Formosa, el gobierno no se hizo cargo. 5 años estuvieron los QAM tratando de hablar con la presidenta y no existía la causa por los pueblos originarios en ese momento. Entonces la hipocresía hay que desnudarla. En cambio, la ministra Bullrich fue al Congreso, dio todas las explicaciones que tenía que dar, puso a disposición... Pero cometió un error. ¿Sabes qué error cometió Patricia Bullrich? ¿Sabés? Creo yo, ¿no? El error que ella comete es defender corporativamente a la gendarmería. No es una defensa ella tendría corporativa. Que haber... Porque eso le da lugar, le da pie al kirchnerismo a decir fue la gendarmería, no es que es una discusión en los dos casos falsa, porque si hubo gendarmes involucrados, fueron individuos gendarmes, no fue la gendarmería. Pero a ver, Patricia, y ese error lo comete Patricia, no es el kirchnerismo. Si hubo gendarmes involucrados fue la gendarmería, no un par de porque eso te lleva a la teoría de Bonafini que Macri le dio la orden a la gendarmería. No digo eso, no, por supuesto que no. Bueno, por supuesto que yo vuelvo sobre el tema. Todas las hipótesis todavía son válidas, menos, aparentemente, la del
del puestero asesinado, porque ese ADN dice que por ese lado no se puede investigar, esa hipótesis se descartó. El resto, es lo que dijo la ministra, están sobre la mesa. Y la ministra puso a disposición todos los elementos a la justicia. El gobierno, el presidente, el ministro de Justicia, el secretario de Derechos Humanos viajó para hacer pero eso. la verdad que por algo la desactivaron a la ministra, por algo está diciendo Garabano, abrupto, no pongo la mano en fuego por nadie, ni por gendarmería, ni por nadie. Garabano dijo no pongo las manos en fuego por la gendarmería, no tratemos de ver por la internas gendarmería es un cambio drástico respecto a la actitud, yo me la banco, el presidente apoya a la ministra. Que decía Bullrich en el Congreso. Es más, dice hoy, publica el colega Ignacio Fidanza en La Política Online, que Patricia Bullrich habría amenazado con renunciar si el gobierno no bancaba la gendarmería. Nada de eso es cierto. Bueno, si es así, es gravísimo, pues lo único que falta es que lo condicione. El gobierno ha mostrado que está despegándose justamente de lo que fue la postura de Patricia Bullrich. ¿Sabes lo que tiene el gobierno también? Mediciones. Garabano en ese sentido muestra una actitud totalmente distinta. Pero la postura de Patricia Bullrich... Lástima que no lo pusieron a Garabano en el minuto 1 de la situación. Pero a ver, Maxi, todos los mecanismos institucionales funcionaron. Inmediatamente el ADN que se está contrastando son de las camionetas de la Gendarmería, que en el momento en que se supo y el que el Ministerio supo de esto, puso a disposición. Una pregunta, ¿por qué a Centurión en la aduana lo separaron inmediatamente y en la Gendarmería no hicieron lo mismo? Pero es otra cosa. ¿No? Eso es lo que te quiero decir. Ahora ya vamos a volver al caso Maldonado. No me quiero detener ahí porque volvemos después específicamente sobre el caso Maldonado. Fíjense Randazzo también, ¿no? Que sale, y es clave Randazzo, que no se desarme Randazzo. En el gobierno están apostando a Randazzo todo porque consideran que si se desarma Randazzo eso va para Cristina. Randazzo que sale a denunciar aprietes del cristinismo para llevarse, mediante la promesa de cargos en distintos municipios, a sus dirigentes. Quiero decirle que aquellos que presionan para que bajemos algunas listas en algunos distritos se equivocan una vez más con nosotros. Primero porque nuestros compañeros en su mayoría acompañan nuestra posición política porque tienen convicciones y tienen el coraje de sostener nuestra lista a pesar de todas las presiones que ejercen los compañeros que acompañan a Cristina Kirchner. Nos parece una cosa poco creíble, hasta disparatada, que haya algunos que crean que a los 600.000 bonaerenses que nos acompañaron el pasado 14 de agosto en la primaria, hoy le digamos que en realidad vamos a expresar el sentir de otra lista. Resiste Randazzo, ¿eh? Algunos dicen que todos terminaron jugando para Macri, ¿no? Para Cambiemos, hasta la propia Cristina. Pues obviamente si Cristina le daba la paso a Randazzo era otra cosa. En la imagen era que sacaron 40% del peronismo. Sí. Massa y Randazzo hacían una paso. Hay quienes dicen que Cristina no se presentaba, porque sabía que eso potenciaba y que le quitaba votos fundamentales. Pero se dio el escenario soñado. Macri tiene en ese sentido, o tiene suerte o tiene muy buenos operadores políticos. Pues se dio el escenario soñado, ¿no? Cristina, Massa, Randazzo, y hoy Cambiemos liderando por encima de Cristina. ¿Sabes cómo son estos aprietes que dice Randazzo? Es promesa a dirigentes que si se bajan de la lista, después los van a contratar en las distintas municipalidades que son del escenario de Unidad Ciudadana, que tienen la mayoría de los intendentes. Es un conchavo, a cambio de un conchavo en la municipalidad, claro, que se bajen de la lista, que no tienen chance. Claro, vos no entras de concejal, vos no entras de diputado provincial, acá vas a tener un nombramiento. Después hay que ver si los intendentes que van a estar con el delivery loco, después le cumplen, obviamente, ¿no? Randazzo, ¿dónde estaba cuando gobernaba el kirchnerismo? Ministro de Interior y Era Transporte. ministro de Interior y no sabía lo que era el kirchnerismo, que ahora dice, lo sorprenden las amenazas y los aprietes de los kirchneristas. Y si él participó durante 8 años de eso, como ministro del Interior, ¿cómo puede sorprenderse de los métodos kirchneristas? Porque ahora van contra él, pero él fue parte de ese gobierno. Fue ministro de Cristina, no fue ministro de Néstor, Néstor, fue ministro de...